Hola, bienvenidos a una clase más de los fundamentos de aritmética. En esta oportunidad vamos a ver fracciones y números mixtos. Entonces vamos a empezar con fracciones. Una fracción es una forma de representar una parte de un todo que ha sido dividido en partes iguales. Entonces imaginemos una torta o una pizza, la cual podemos dividir en varias partes, ¿no? En este caso podemos dividir en 8 partes y de las cuales podemos ir consumiendo una parte, dos partes o tres partes, ¿no? Entonces esto yo lo puedo representar mediante una fracción. Entonces voy a tener tres partes que se han extraído y separado mediante una línea horizontal y el siguiente número que sería las partes que se ha dividido, ¿no? Inicialmente. Entonces una fracción tiene tres elementos, ¿no? El número de la parte superior lo llamamos numerador y al número de la parte inferior lo llamamos denominador, ¿no? Y tenemos la barra de fracción, ¿no? Entonces una fracción también se puede decir que es una división, ¿no? O es una división también, o la división también es una fracción, ¿no? Entonces de esa forma expresamos una fracción, ¿no? Con los tres elementos. Entonces el numerador nos indica las partes que se ha usado o las partes que se ha tomado de todo, ¿no? Y el denominador nos indica en cuántas partes se ha dividido el todo o la unidad, ¿no? Acá tenemos una unidad, ¿no? Esa unidad lo dividimos en varias partes, en este caso en 5 partes, ¿no? Y de esas partes yo voy a utilizar o extraer, ¿no? 2. Entonces esto yo puedo representar mediante la fracción 2/5, ¿no? Entonces, el numerador indica cuántas partes he tomado y el denominador en cuántas partes se ha dividido, ¿no? Tenemos dos tipos de fracciones, ¿no? Uno que son las fracciones propias, otro que es las fracciones impropias. Las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador, ¿no? Y las fracciones impropias son aquellas que tienen el numerador mayor que el denominador, ¿no? En este caso, las fracciones propias, por ejemplo, podemos tener 2/5 o 1/4, ¿no? Entonces nos fijamos en los numeradores, son números menores que los números de los denominadores. Y las fracciones impropias serían, por ejemplo, 7/5 o 6/6, ¿no? Entonces, como podemos observar, tenemos los números de los numeradores son mayores o iguales, en este caso la segunda fracción, ¿no? Pues igual a los denominadores. Entonces, como habíamos indicado que la fracción también es una división, entonces si yo realizo estas operaciones, las fracciones propias son menores a la unidad y las fracciones impropias son mayores o iguales a la unidad, ¿no? Por ejemplo, si yo divido 2/5, eso es 0.4, ¿no?
entonces es menor a 1. Y si yo divido un cuarto, eso es 0,25. También es menor a la unidad, ¿no? Y en este caso, si dividimos 7 quintos, eso tendría 1,4, ¿no? Que es mayor a la unidad. Y si yo divido 6 sextos, tendría la unidad, ¿no? Entonces, ahí está lo que acabamos de decir, que las fracciones propias son menores a la unidad y las fracciones impropias son mayores o iguales a la unidad, ¿no? Entonces, para multiplicar fracciones, ¿qué se hace? Se multiplican los numeradores, ¿no? De forma horizontal y los denominadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo si quiero multiplicar un tercio por un cuarto, entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces voy a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces ahí tendría 1 por 1 y 3 por 4. Entonces eso me da un doceavo, ¿no? O puedo realizar el producto de 2 tercios por 5, ¿no? Entonces el 5 también puedo expresar mediante una fracción que sería 5 sobre 1, ¿no? Entonces, de igual forma, acá multiplicamos numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Entonces, 2 por 5 tendría 10 y 3 por 1, 3, ¿no? Entonces ahí tendría el resultado del producto de esas dos fracciones, ¿no? Ahora, para dividir las fracciones, entonces debemos multiplicar la primera fracción por el recíproco de la segunda fracción, ¿no? En este caso, si yo quisiera dividir un tercio entre 5 sextos, entonces esta fracción yo lo puedo expresar como una fracción compleja, ¿no? Una fracción compleja es aquella cuyo numerador también es una fracción y el denominador es otra fracción. Entonces, como ya hemos indicado que las fracciones también son divisiones, entonces tendríamos el 1/3 o la fracción 1/3 sería el dividendo y la fracción 5 sextos sería el divisor, ¿no? Entonces, como indica acá, que se multiplique por el recíproco del divisor, en este caso sería el dividendo, se multiplica por el recíproco del divisor. Entonces, ¿cómo obtenemos el recíproco del divisor? Entonces, intercambiando el numerador con el denominador. En este caso, el recíproco será 6 quintos, ¿no? Entonces, para dividir, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, el dividendo, o la primera fracción, que sería 1/3, multiplicamos por el recíproco de la segunda fracción, en este caso, el recíproco del divisor, que sería 6 quintos, ¿no? Entonces, ya sabemos hacer el producto de dos fracciones, entonces multiplicamos numeradores con numeradores y denominadores con denominadores, ¿no? Ahí tengo 6 quinceavos, ¿no? Pero este resultado podemos aún simplificar un poco, ¿no? O escribir esta fracción en su forma más simple, ¿no? Por ejemplo, el 6 se puede escribir como el producto de dos factores, que sería 2 por 3, y el 15 también se puede escribir como el producto de dos factores, que serían 5 por 3, ¿no? Entonces, 6 puedo expresar como 2 por 3 y 15 puedo expresar como 5 por 3, ¿no? Entonces, 3 dividido entre 3, eso es 1. Entonces, el resultado sería 2 quintos, ¿no? Entonces, para
realizar la suma de fracciones, ¿qué es lo que hacemos? La primera condición es que los denominadores tienen que ser iguales. Caso contrario, no se puede sumar, ¿no? Si son iguales, entonces suma los numeradores y se mantiene el denominador. Como en este caso, si quisiera sumar 1/3 más 2/3, entonces ahí, como podemos observar, tenemos iguales denominadores en las dos fracciones. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos los numeradores y el denominador se mantiene. Entonces, 1 más 2 sería 3/3, ¿no? Entonces, eso podemos escribir como 1, ¿no? ¿Y qué ocurre si los denominadores no fuesen iguales? Entonces hay que buscar o encontrar los denominadores iguales, ¿no? Entonces para eso se aplica una de las propiedades fundamentales de las fracciones, ¿no? Que nos indica si el numerador y el denominador de una fracción se multiplica por el mismo número que sea diferente de 0, entonces la fracción resultante es equivalente a la fracción original. Entonces yo debo aplicar esta condición, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la fracción 1/3, esa fracción yo la puedo convertir en una equivalente, ¿no? Multiplicando tanto al numerador como al denominador por el mismo número. En este caso voy a multiplicar por 3 y voy a obtener otra fracción, ¿no? Que sería 3/9, que es una fracción equivalente a la fracción 1/3, ¿no? Entonces puedo realizar también multiplicación por cualquier número, ¿no? Por ejemplo, esta fracción de 5/8 lo voy a multiplicar por 2, ¿no? Tanto al numerador como al denominador. Entonces voy a obtener otra fracción equivalente a esa fracción. Entonces, de esa forma yo puedo hacer que, o aplicando esta propiedad, puedo hacer que los denominadores se vuelvan iguales y para poder sumar. Por ejemplo, si yo quiero sumar 1/3 más 5/6, entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo convertir la primera fracción en una fracción equivalente, o ambas fracciones puedo convertir en fracciones equivalentes, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Buscar que los denominadores sean iguales, ¿no? Ambas fracciones. En este caso voy a solamente convertir la primera fracción en una equivalente y sumarle la segunda fracción, ¿no? En este caso voy a multiplicar por 2 la primera fracción, ahí voy a tener 2/6, ¿no? Y a eso voy a sumarle la segunda fracción, que es 5/6, ¿no? Entonces, como podemos observar, ya tenemos los denominadores iguales, ¿no? Entonces procedemos como en el anterior caso, ¿no? Entonces se suma los numeradores y el denominador se mantiene. Entonces nuestro resultado 2 más 5 sería 7 y el denominador se mantiene, que es 6, ¿no? Entonces de esa forma yo puedo sumar fracciones con distintos denominadores, ¿no? Para la resta de fracciones se aplica la misma condición, o también ya habíamos visto en la anterior clase que la resta se puede convertir también en una suma, ¿no? También ahora vamos a ver los números mixtos, ¿no? Entonces, un número mixto está formado por una parte entera y una parte decimal, ¿no? Por ejemplo, 5/2/3, ¿no? 5 sería la parte entera y 2/3 sería la parte decimal, ¿no? También un número mixto está conformado por la suma de un número entero más una fracción propia. Entonces 5 sería el número entero y 2/3 sería la fracción propia. Entonces ahí tengo la suma, ¿no? Un número entero y una fracción
Pero yo puedo, si realizo operaciones, ¿no? Esas dos fracciones yo puedo reescribirles, ¿no? El 5 tiene un denominador 1 y tengo la suma de fracciones con distinto denominador. Entonces, ¿qué debo hacer para sumar? Debo buscar que los denominadores sean iguales. Para eso voy a aplicar la propiedad de convertir a una fracción en otra fracción equivalente. Entonces, la primera fracción voy a convertirla en otra equivalente multiplicando por 3. Entonces, si multiplico por 3 tendría 15 tercios, ¿no? Más 2 tercios, ¿no? Entonces, ya tengo los denominadores iguales, entonces sumo los numeradores, que sería 15 más 2, sería 17, y el denominador 3 se mantiene, ¿no? Entonces, como podemos observar, este número mixto se puede convertir a una fracción impropia, ¿no? O también puedo hacer el proceso inverso, ¿no? 17 voy a dividir entre 3 y eso es igual a 5, ¿no? Entonces 5 por 3 tengo 15 y 17 menos 15 sería 2, ¿no? Entonces 2 es el residuo, 5 es el cociente y 3 sería el divisor. Entonces, ¿cómo expreso yo el número mixto? El cociente sería el número entero y el residuo sobre el divisor sería la parte fraccionaria o la fracción propia, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo convertir una fracción impropia en número mixto o un número mixto en fracción impropia, ¿no? Entonces, para realizar operaciones con números mixtos se debe convertir a fracciones impropias, ¿no? En contextos prácticos o en la práctica se hace uso de los números mixtos en cuenta de las fracciones impropias, ¿no? Por ejemplo, se dice 2,5 pulgadas de diámetro o 2,5 pulgadas de diámetro y no así 5 medios pulgadas de diámetro, ¿no? Entonces se utiliza más los números mixtos en la práctica, ¿no?